Bienvenidos a Empatiza 112. Hoy me acompaña Laura Juguera, que entre otras muchas cosas, que ahora nos va a explicar, es socia fundadora de la Ambulancia del Deseo. Muy buenas, Laura. Hola Adrián, buenas tardes. Cuéntanos cositas, ¿quién eres? Bueno, pues, ¿quién soy? Pues soy una chica muy entusiasta de la vida, muy alegre y bueno, con una vocación enorme pues por la enfermería y ¿no? por esa ayuda, ¿no? al ser humano. Así me definiría, Adrián, sí. Con todo lo que me has dicho y solo me vas a decir esta hora. Bueno, sí, pero esa, cuando me dices, ¿quién eres? Pues realmente sí soy eso, ¿no? Lo que yo siento como el ser. Y luego, pues bueno, me dedico pues eso, soy enfermera en la unidad de cuidado intensivo y coordinadora de trasplantes aquí en La Risaca, en Murcia. Y bueno, y también pues socia fundadora de la Ambulancia del Deseo y bueno, y algún otro proyecto que llevo en danza. Pero Ahora hablaremos de todo lo que nos dé tiempo. vale, estupendo. Pues, si te parece, para empezar, me gustaría que nos hablaras un poquito de cómo empezó, bueno, en qué consiste, porque habrá gente que a lo mejor no lo conoce, y cómo empezó el tema de la ambulancia del deseo. Bueno, pues la ambulancia del deseo surgió en el contexto de un grupo de trabajo que se llama URGE, Grupo URGE, y que las siglas son Humanización en Urgencias y Emergencias, ¿no? Entonces, el darle sentido y poner otra vez en el centro de la balanza y del sistema a la persona, ¿no? En todo esto de la tecnología, de que a veces vamos, pues eso, muy, muy rápido, ¿no? En todo el sistema, poner en el centro a la persona, ¿no? Así que empezamos a trabajar, organizamos pues muchos grupos de trabajo para orientarnos, ¿no? Y para tener iniciativas que se centraran en eso, en la persona. Y en ese contexto organizamos un congreso, recuerdo, un congreso internacional de humanización en urgencia y emergencia. Y al ser internacional, pues en este grupo dijimos, bueno, ¿y qué persona traeríamos o qué charla internacional que de verdad que impacte en humanización, o sea, que impacte en tener el sentido, ¿no? al ser humano y que haya dejado su vida, ¿no? en ayudarla. Y fue muy bonito porque encontramos a Kisbel Boersau, que era el presidente de la Ambulancia del Deseo en Holanda. Contactamos con él y dijimos, Kis, ¿vendrías a España a dar una conferencia sobre qué es la ambulancia del deseo? Y Kiss no se lo pensó y vino de Holanda con su ambulancia al Congreso aquí internacional. Además, tardó en contestar 5 minutos. Me acuerdo que estaba en ese entonces hablando José Manuel y Manolo con él y dijo que sí. Y vino, vamos, que con su ambulancia, vino con su mujer también y vino al Congreso de Murcia. Fue tan bonita, Adrián, tan bonita el ver y escuchar cómo él era técnico en emergencias sanitarias y llevaba a un paciente oncológico a la radioterapia y este paciente tardó el tratamiento 4 horas y le dijo, mira, me queda muy poco tiempo de vida, estoy cansado, harto. Y dijo, Kiss, ¿en qué te podría ayudar? Yo tengo que estar contigo. Y dice, mira, pues he sido siempre marinero y yo lo que me gustaría es ver el mar por última vez. Y dijo, va a ver, yo tengo una ambulancia, tenemos 4 horas, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces hizo una llamada al jefe, montó a Mario Stefanuto, que se llamaba en la ambulancia, y se lo llevó al puerto de Rotterdam a ver el mar. Tal fue el impacto en esa persona, tanto en Kiss, ¿no? En esa ayuda. Al final el dar y el recibir es la misma energía, o sea, es mutuo, esa ayuda mutua y esa grandeza, que así nació la ambulancia del deseo, así la conocimos y así dijimos que esta fundación tendría que estar expandiéndose por todo el mundo. Y entonces los 4 amigos, José Manuel Salas, Carolina Cánova, Manolo Pardo y yo, decidimos de iniciarla en España. Así Qué que así guay. empezó la ambulancia del deseo. Porque realmente lo más bonito que hay, creo, en esta vida, nuestro trabajo como sanitario, es decir, en qué te puedo ayudar. Ya en los cuidados, ya en tu tratamiento, en todo, pero además un puntito más, en qué te puedo ayudar, ¿no?
Y así surgió la ambulancia del deseo, así empezó en Murcia y así ya se ha expandido a toda España. Y ya tenemos delegación en Andalucía, delegación en el norte, en Asturias. Bueno, ahora la intención es abrir en Madrid y así tener puntos logísticos para poder ayudar a muchas personas que tengan un deseo, un anhelo, una voluntad por cumplir, que estén en el final de vida o en una fase con una limitación muy importante en la movilidad y quieran, bueno, pues quieran cumplir ese deseo, ¿no? Y son deseos muy sencillos. Así que en eso consiste la ambulancia del deseo, en cumplir sueños, ¿no? Y cumplir últimas voluntades. Qué guay. Ahora mismo, ¿cuántas ambulancias hay a nivel nacional? Como me has dicho que varias Pues sedes. ahora tenemos, bueno, en Asturias hay una, en Andalucía hay otra y aquí hay tres. Ahora mismo tenemos 5 ambulancias Ah, qué funcionando. guay. Me pensaba yo que solamente había una. Tenemos cinco ambulancias funcionando y la intención es que cada día pues haya más. Es verdad que hay épocas en las que surgen muchos deseos y hay otras que, pues por ejemplo el invierno siempre, ¿no?, gusta más estar en casa y surgen menos. Pero es verdad que gracias a Dios se han podido cumplir pues prácticamente todas las peticiones que han llegado. Qué Eh, guay. y bueno, ¿Me podrías contar algún caso en el que hayas intervenido tú personalmente en algún deseo? sí, mira, me acaba de Y venir uno. Es verdad que fíjate, todas las historias que comparte, porque el otro día contaba, cada uno somos arquitectos de los deseos, ¿no? Se van construyendo. Y yo había sido arquitecta de unos 75 deseos, ¿no? le Y llaméis así, arquitecto de el deseos. que va construyendo el deseo, ¿no? Ah, Somos qué como los guay. arquitectos desde que entra hasta que se va construyendo. Pero bueno, me acaba de venir este y te lo voy a contar. Se llamaba Toño, 38 años, me acuerdo porque eso, tenía mi edad y entonces es como que te ves más, ¿no? Sientes más las cosas, ¿no? Y Toño, pues era época COVID o le habían diagnosticado un cáncer en la época COVID y no pudo salir durante 2 años, ¿no?, de casa, pues por todas las circunstancias. Entonces su hermana, Carmen, pidió un deseo de ir a su playa, a que viera el mar, a donde ellos habían veraneado toda la vida, en Matalascañas. Entonces fuimos a casa a recogerlo y bueno, pues Toño estaba, pues eso, en el final de vida. En el final de vida, él había conciencia de que era el final de vida, pero ¿qué pasaba? Que reunió a toda la familia y a todos los amigos. Entonces llevaban sin verlo 2 años y además era la despedida. Entonces, claro, estar allí y ver pues todo lo que, o sea, las emociones que surgían, que yo, mira, todavía me emociono, porque es verdad, o sea, tú veías los ojos de Toño y es que lo decían todo. Entonces la familia o los amigos se volvían, lloraban, pero a la misma vez, o sea, había una alegría tan bonita, o sea, un disfrute, era como, es que disfruto, pero hasta el único, o sea, cada segundo que estoy viviendo, porque sé que esto es, no sé lo que me queda, ¿no? Pero era como me agarro, pero al viento que me está dando en la cara, el mar que estoy sintiendo, cada abrazo, cada mirada o cada caricia. Y digo, joder, si viviéramos así todos Como los días, un momento como de conciencia plena, pero de verdad, ¿no? de verdad, De... de experimentarlo, para mí fue un regalo. Fue un regalo. Y cuando llevas a esa persona otra vez a su casa de vuelta, Mm. ¿qué- ¿cómo es la atmósfera? Pues la atmósfera, o sea, depende de cada ser humano y depende de Porque cada es como te vida. llevaba donde más deseabas. Sí, Perdona que te he interrumpido, pero eso, ¿no? Es como te he facilitado ese deseo que tenías, que era lo que más deseabas, pero ahora se acaba. Entonces nos vamos otra vez a casa. Eso yo me lo imagino como un momento duro. pues la mayoría de las personas sienten muchísima gratitud. O sea, están en gratitud absoluta. Es como gracias a esto hemos podido vivirlo, ¿no? No sé, se experimenta mucha alegría. Las sensaciones o sea, nos vamos, ¿no? Y es de inmensa alegría,
si se hay que llorar, se llora, ¿no? Pero con mucha, o sea, como con mucho cariño, eh, no sé. Es que muchos deseos son despedidas, ¿no? Entonces, claro, dentro de que tú lo percibes con una tristeza porque empatizas y dices, madre mía, si yo me estuviera despidiendo, pero es que en el momento hay tanto amor, tanto amor y tanta gratitud que esa es la energía que percibes. Entonces te vienes como con el corazón lleno, a lo mejor llora o una emoción, bueno, de tristeza por lo que has vivido, ¿no? Cada uno con la emoción que traiga, pero te vienes con el corazón repleto de amor. Lo que pasa es que lo veo como mucho impacto emocional, ¿no? O sea, eso Y me sí, refiero ya para ti misma en este caso. mm, sí que, ¿Cómo se gestiona eso? sí que impacta y al final eh, luego nosotros tenemos formaciones para donde se hace, bueno, gestión emocional, ventilación emocional, se hacen muchos talleres para los voluntarios, ¿no? Pero una de las cosas que desde mi experiencia he aprendido, ¿no? O el camino me está llevando ahí, también como trabajo en una UCI, veo todos los días, ¿no? El impacto de que te cambia la vida en un segundo, ¿no? Y de, y de que tú, como persona, lo que puedes es estar durante el tiempo que estés acompañando a otra o estando con otra, brindándote todo lo que tú eres, ¿no? Toda tu ayuda, tu compasión, aliviándote el sufrimiento. Estoy aquí para darte todo mi amor, ¿no? Porque es para lo que estamos, ¿no? Y, pero yo llego hasta aquí, ¿no? Es como yo llego hasta aquí, voy a dar lo mejor de mí. Y ya luego sigue, ¿no? Pero es como que en esa conciencia que tú has vivido, el regalo también es lo que tú das y también lo que tú recibes, ¿no? Y el estar acompañando a historias así o a momentos tan críticos o difíciles, no sé, es como que se queda ahí, ¿no? La vivencia se queda ahí. Pero no, yo no me lo llevo a madre mía o luego. O hay veces que cuando me siento así, pues me siento a respirarlo y a vivirlo, porque realmente ahí está la emoción. Y no es evitarla, sino sentirla. Pero un poquito a decir, yo voy aquí y te voy a dar lo mejor que soy o lo mejor que tengo en estos momentos. ¿Sabes? Entonces, esa es la historia, Adrián. Me has hablado antes de un concepto que imagino que es en vuestra jerga, arquitecto de deseos, Mm. que me ha molado, me gusta cómo suena. Eh, esa función, ¿no? Que imagino que al final es un rol que desempeña alguien de la organización. ¿En qué consiste? Porque lo estoy visualizando como que es a lo mejor quien hace las entrevistas con la familia o con la persona para ver. Realmente nosotros nos entran los deseos por la página web, ¿vale? Que si alguien no nos conoce, pues ambulancialdeseo.es, te metes ahí en la web o por las redes sociales, pero sobre todo nosotros siempre derivamos a la página web y hay una pestaña que pone solicitar deseo. Ahí pinchas y te aparece pues un cuestionario a rellenar sobre qué es lo que pides, quién eres, tus datos, dónde vives, cuál es tu deseo, quién te acompaña, es decir, muchos datos en los que a nosotros nos entra, ¿no? Y cuando nos entra la petición, pues llegan a cada arquitecto, ¿no? Vamos rotando, arquitecto del deseo. Entonces tú ya filtras, porque los dos requisitos que tenemos en las fundaciones, que el deseo sea de componente emocional, ¿vale? Porque hay veces que nos entra, que tengo el deseo de cambiarme la dentadura postiza. Anda, que... Claro, realmente nosotros, eso no es la labor de la fundación, ¿no? Mira, ahora después podemos dedicar una sección a anécdotas de Claro, ¿no? deseos. Hay mucha anécdota, pero luego es que sea el componente emocional y que necesite una ambulancia y un recurso sanitario. Porque claro, si tú, por ejemplo, puedes ir en taxi o puedes ir andando, pues claro, es que es mover una ambulancia con personal sanitario. Entonces, normalmente es que tú requieras de, pues eso, la ambulancia a lo mejor. También hay veces que va los técnicos en emergencia, ¿vale? Porque el deseo a lo mejor no requiere que tenga una medicación intravenosa, una asistencia, ¿no? Médica, sino pues es ese acompañamiento, la movilización, subir la camilla, ¿no? Como realmente que dependiendo de lo que necesite el paciente, pues tú aportas los recursos.
pero que sí es movilizar una ambulancia. Entonces tienen que ser esos dos requisitos. Y el arquitecto va construyendo. Entonces, la primera llamada, hola, buenas, pues soy Laura, la ambulancia del deseo, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Y ya tú vas enlazando para cuándo sería, qué necesita. Si está hospitalizado, habría que ponerse de acuerdo con los profesionales que llevan a ese paciente para que nos cuenten cómo está, para poder sacarlo. Eh, También cuento que, por ejemplo, ya en Servicio Murciano de Salud, Servicio Cántabro de Salud, Servicio Andaluz de Salud, Servicio Murciano, hay un convenio en el que hay una cobertura legal para poder sacar la ambulancia del deseo al paciente y seguir con todo su tratamiento y que se le guarde la cama. Es decir, como que está integrada dentro del sistema, Qué la guay. función. ¿Vale? Entonces el arquitecto va construyendo hasta que se hace final y luego ya pues es el encargado de que exista un coordinador para ese día, todos los voluntarios, es decir, construye el deseo. Esa es la labor. Pero no es necesariamente quien luego acompaña a la No, persona. no, hay veces que sí, porque tú dices, venga, pues como voluntaria voy, y hay otras veces que tú eres la que construye y va localizando, somos unos 200 voluntarios. Y bueno, pues es verdad que cuesta a veces, porque hay veces que surgen los deseos de hoy para mañana o porque tenemos todos una vida de turnos, de complicado de vida, pero bueno, casi siempre, bueno, siempre que surge el deseo, se localizan a voluntarios que es su labor de ayudar a estas personas. Hmm. Claro, imagino que habrá enfermeros, médicos y técnicos en emergencias, ¿no? O... Sí, o sea, el 80%, a ver, esta fundación, lo principal y lo primordial son los técnicos en emergencia sanitaria. O sea, porque realmente la ambulancia no se mueve sino a un técnico. ¿No? Entonces, el deseo sí o sí tiene que ir un técnico. Y luego, digamos que el 50% son técnicos y el 50% entre enfermeros y médicos. Y luego también hay un perfil de no sanitario muy importante porque digamos que el acompañamiento o la presencia, hay deseos que no necesitan, ¿sabes? Asistencia, que es que estás en cama, estás mucho tiempo, imagínate, 8 años sin salir de casa, porque no puede, porque tiene una limitación o porque y quiero ir a acercarme a que me dé la brisa del mar. Entonces, pues va técnico en emergencia sanitaria y personal no sanitario, ¿vale? Y entonces tiene cabida para todo. O hay muchas ferias, organizamos eventos, formaciones, colegios, vamos por ahí, ¿no? Difundiendo la labor, porque al final, para que se conozca y llegue a muchas más personas. Porque aquí en España, ¿sabes la diferencia con Holanda? Que primero, que no nos creemos que exista una fundación que de manera gratuita vaya a cumplir un deseo. Y luego en el que, ¿no? El tema de las donaciones, ¿no? O sea, allí en Holanda, aparte de que se habla con una naturalidad de la muerte y del final de vida, pero como hablas de la vida o del nacimiento, allí si yo sé que ya me han diagnosticado un cáncer y voy a morir, pues yo ya voy a planificar mi tiempo de vida o lo que quiero que pase, lo seguro, voy a hablar, quiero que suene esta música, quiero que la ambulancia del deseo me lleve aquí, quiero hablar. Entonces se pide con mucha naturalidad y además se dona con mucha naturalidad, ¿no? También. Aquí hay, ¿no? Como más, un poquito a veces reacio pues bueno, a que no sabes dónde va el dinero, en qué se va a gastar, ¿no? Empezamos por ahí. Pero bueno, esa es un poquito la conclusión y la finalidad de la fundación, que bueno, cumplimos deseos allá quien lo necesite y bueno, y que es personal sanitario y no sanitario y todo aquel que quiera hacer un voluntariado y acompañar a las personas que lo necesiten. ¿Hacéis también deseos sorpresa? O sea, me refiero que sea el familiar el que lo empieza a mover Sí, o sea, algunos se y hacen, luego sea como una sorpresa para la persona o no. algunos se hacen, pero es verdad que intentamos que, que quien lo vaya, o sea, que lo pida, lo piden a veces lo piden los profesionales, lo pide la familia, pero es que nos hemos encontrado veces, muy pocas, ¿no? En las que ha ido y a lo mejor el familiar, porque tú crees que le va a hacer una ilusión tremenda, Le ¿no? hace más ilusión al familiar que al La paciente, ¿no? mayoría
Y es verdad, Adrián, que la mayoría quiere y le encanta y les gusta, pero hay otras personas que a lo mejor por su estado en ese momento, decir que a mí no me apetece o no me apetecería ir, ¿no? O hacer algo. Son lo de menos, pero intentamos que sea el paciente quien realmente lo solicita, como que sea su deseo. Hay veces que la familia dice, es que mi abuelo quiere ir a un partido de Y fútbol. luego dice la abuela, a mí déjame en paz. Eh, en fin, hay muchas anécdotas, ¿no? Sí, mi abuelo quiere ir a un partido de fútbol y ya si eso lo acompaño, ¿no? Claro, claro, mi abuelo. Y luego se nota, ¿no? Porque hay abuelos que lo pide el nieto y luego se habla y es así, el abuelo se muere por ir a ese partido, ¿no? O sea que hay de todo. Hmm. Cuando me has dicho eso, que vais como que vais dando respuesta a todos los deseos, claro, entiendo que hay situaciones que son, que hay, por decirlo sutilmente, hay menos margen de tiempo Sí, que en otras. Ese tipo de situaciones entiendo que le dais prioridad. claro, o sea, cuando es de manera, aparte ya como nos conocen aquí, por ejemplo, los cuidados paliativos de los hospitales, Claro, yo voy por ahí. nos llaman y tal, es urgente o es de hoy para mañana, pues bueno, pues ponemos toda la carne en el asador y lo movilizamos. Y es verdad que siempre surge, por favor, de manera urgente, un voluntario para mañana, eh, no sé, hay veces que es regresar a tu tierra, es despedirte de alguien, es hacer una comida, algo que tengas que solucionar, cierre de ciclo, no sé, ir a visitar, es que sobre todo es ir a visitar algún lugar, a un ser querido, despedirte de tu tierra o volver a tu tierra natal. O sea, eso son la mayoría de los deseos. Y Claro, precisamente una compañera hace poco ha hecho de forma particular de ambulancia del deseo, porque una amiga suya oncológica la ha llevado a su tierra a acabar sus últimos días ahí. Y, y me consta, hablando con ella, lo que hablábamos antes, que es muy impactante emocionalmente. O sea, para, en este caso, para ella era amiga, no actuaba como profesional, pero para el profesional puede ser duro también. Bueno, ella estaba hecha polvo, pero claro, porque también había un componente de amistad. claro, y luego porque es verdad, si al final profesional se genera un vínculo, se genera una relación. Y, y eso, y el sostenerla. Nosotros recuerdo un deseo que fue muy complejo porque normalmente nosotros tenemos ámbito nacional, pero esto fue como que éramos su único recurso. Y fue eso, una paciente que le dio una hemorragia cerebral en un crucero. Y entonces, claro, se quedaron en España. Ellos eran de Bulgaria, Sofía. Y ella quedó en un coma. Y claro, para regresar a su hospital, un avión medicalizado no podía, porque claro, ya tenía una asistencia, una traqueotomía, un respirador, etcétera. No tenían dinero para poder, es que a lo mejor un avión son 50.000 o 60.000 euros o más, y no tenían. Entonces era como el único recurso que teníamos para volver a Sofía y a Bulgaria. Y el personal sanitario que le acompañaba, es decir, yo me voy a acompañar a esta paciente y fueron 3 días para ir y 3 para volver. Madre mía. Es decir, esa relación de, es que dice, somos su único, a esta familia somos su único recurso. Entonces, eso, ¿no? Esa relación de ayuda, de algo más, ¿no? Pero también eso, estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. Eso es lo que te vas a llevar. Al Pues final sí. lo que impacta, el impacto que deja en el mundo. Eso es lo que te llevas. Vamos a hablar también de tu labor como coordinadora de trasplantes, pero antes de pasar a este bloque, no sé si hay algo del bloque de la ambulancia del deseo que nos haya quedado pendiente o que quieras. Nada, que todo aquel de verdad que se quiera sumar, que se quiera unir como voluntario, o alguna, tanto en donación en tiempo, en dinero, pues lo que es una labor preciosa, una labor que ayuda a personas en su última fase o para que cumplan sueños, ¿no? Y eso, que detrás hay pues o personas que ayudan a personas. Eso es, que somos gente
que nos gusta pues colaborar y al final dejar un mundo mejor. Es así, así cerraría, Bueno, así cerraría. buena gente. Qué buena gente detrás. Bueno, pues cuéntanos de tu otra faceta. Ay, pues bueno, la coordinación de trasplantes era un mundo que cuando empecé el primer año lo recuerdo que me daba miedo, Hombre, es porque, que es para que te dé miedo, ¿eh? porque realmente, claro, trabajas con una familia destrozada en la que en la fase más crítica y vital de su vida tienes que entrar, ¿no?, a hacer una entrevista y a solicitar los órganos de su ser que acaba de fallecer. Entonces es un momento, ¿no?, como muy trágico para luego irte a la otra parte ¿no?, el extremo, a dar vida a un familiar, a un paciente que está esperando, bueno, en esa lista de trasplantes que le llegue su órgano, ¿no? Porque o tiene un hepatocarcinoma o tiene una miocardiopatía dilatada esperando un corazón, es decir, está en una fase crítica. Así que entonces el campo en el que abarca todo el tema de la coordinación de trasplantes es muy amplio a nivel emocional, pero es que luego logístico, pues a lo mejor hay un despliegue de un operativo, una extracción multiorgánica, a lo mejor de, qué sé, de 80, 90 personas, ¿no? Prepara todos los quirófanos, todos los equipos, el hospital extractor, el hospital donante. Entonces me daba mucho vértigo cuando yo empecé y decir, ¡guau! A mí, ¿y por qué a mí, no? Y entonces dije, Laura, esto es una oportunidad para crecer. Yo todo lo que llega a mi vida es como una oportunidad para crecer. Miedo, y pues claro que existe el miedo, ¿no? Pero al final el miedo te está indicando a veces que es por ahí, ¿no? Es decir, esto me da miedo, pues ahí hay un vacío que tengo que experimentar. Así que me lancé y fue y es muy bonito porque todos los días son aprendizaje. El primer año con mucho, o sea, lo recuerdo con mucho estrés, porque me generaba mucho estrés. De hecho, cuando yo estaba de guardia localizada, pues me generaba estrés que sonara el teléfono, pero ahora ya, bueno, pues tengo ¿no?, como ese nivel de alerta, pero ya no me genera esa ansiedad o estrés, ¿no? Ya lo vivo, pues bueno, con confianza y a hacerlo lo mejor que pueda. Y nada, y entonces pues eso es, Adrián, lidiar pues con ese, bueno, con ese abanico tan grande de emociones, ¿no? Pero es tan simple, o a mí me hizo un clic cuando tú llegas enfrente de una familia, ¿no? Recuerdo una niña, que ese es, ¿no?, como el escenario más drástico al que te puedes enfrentar, ¿no? Unos padres que han perdido a su hija muy pequeñita y tú tienes que ir a esa entrevista, ¿no? Pero ahí el clic fue, yo voy a ofrecerle a estos padres si quieren, si les ayuda o no que su hija done sus órganos para que otros niños sigan, ¿no?, viviendo con una calidad de vida. Eh, y realmente lo que te das cuenta es que eso es lo único, la mayoría, vamos, por decirte un porcentaje elevadísimo, que la mayoría acepta ser donante de órganos porque es el único consuelo que tienen en ese momento. El único. El único consuelo es que ya que mi hijo no vive, que pueda ayudar a otros niños a que sí lo hagan y que esos padres no estén pasando por lo que yo estoy pasando. Entonces, al final es una relación a que todo ser humano tiene el derecho de ser donante y luego todo profesional la obligación de decírselo. Oye, que tú quieres ser donante de órganos y realmente esa es la labor, ¿no? Entonces, cuando tú vas pues desde no desde el miedo a enfrentarse a esa situación, sino como esa relación de ayuda a que te estoy dando esta oportunidad, ahí todo cambia, ¿no? O sea, Claro, todo cambia porque yo voy a ofrecerte, si dices que no, pues también, o sea, es como tan respetable, tanto, ¿sabes? Que no es que el sí esté mejor que el no, es que es tu momento, es tu proceso y detrás de cada familia, de cada persona hay una historia que tú no conoces, es que no la conocemos. Por tanto, sin juicio,
Tú llegas y yo te ofrezco el que si quieres ser donante de órganos. Y Y esa es la labor. no te iba a preguntar porque se me está viniendo a la cabeza una pregunta, o sea, una cuestión. ¿Mm? ¿Cuánto tiempo pasa desde que se notifica el fallecimiento hasta que se ofrece esta opción? Porque entiendo que no se hace de forma simultánea. Realmente, una vez que se da el diagnóstico, ¿vale? Por ejemplo, cuando es una muerte encefálica, es decir, yo te tengo que comunicar que ha fallecido, porque hay una muerte encefálica, es decir, tú ya desde el punto de vista clínico y legal, tú ya has fallecido porque las funciones cerebrales se han perdido, ¿vale? Entonces, todo el tronco del encéfalo, pues es que ha fallecido, hay una muerte encefálica. Entonces, tú cuando comunicas que ha fallecido, pues a esa familia se le deja ese momento, ¿no? De que asimilen que ha fallecido. Pero no puedes demorar porque realmente si quiere que esos órganos sean viables y tengan, o sea, que el paciente en muerte encefálica empieza a inestabilizarse por todas las respuestas fisiológicas que empieza a hacer el organismo. Entonces tiene que ser, pues bueno, cuanto antes, dándole ese margen a esa familia a que asimile que ha fallecido. Y luego, realmente, los propios familiares te dicen, pero ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué? ¿Qué puede? Hay otra familia que ya directamente, entonces puede donar los órganos, o sea, que ya está en España, está como muy indicado en la cultura, ¿no? El ser donante. Pero cuando te pregunten, ¿y ahora qué? Entonces el momento, mira, pues hay una opción que es que no sé si él en vida había dicho, había contemplado ser donante, o si vosotros como familiares, porque aunque realmente la familia es la que tiene el último sí, es la familia. Entonces, pues un poco es que dependiendo, y luego hay otra vía que es la donación en asistolia, que esta vía es cuando ya el tratamiento es fútil, ya no hay nada más que hacer, ya se ha hecho toda la terapia, todo el soporte, pero ya, pues eso, ha resultado que ya no se puede hacer, ya hay un límite en el tratamiento. Entonces se le plantea a la familia si él quería o no ser donante de órganos, porque ya entonces el procedimiento es es como otra vía, ya tendría que someterse a un ECMO, ¿no? Para esos órganos, previo a retirar medidas y allí ya se produciría el fallecimiento y posteriormente la extracción de órganos. Varía, pero realmente la entrevista familiar es así. Incluso yo no la he hecho, mis compañeros sí, pero en primera persona, cuando es con un ELA, en el que él quiere ser donante de órganos, entonces en primera persona la entrevista, ¿no? Mm. ¿Y se te ha dado el caso en el que la familia se haya de primeras incluso ofendido? Sí, sí. ¿Y eso cómo se gestiona? Pues diciéndole que entiendo que entiendo perfectamente su respuesta, pero que el momento en el que yo tengo que hacer esta pregunta, sintiéndolo mucho, es ahora, ¿no? Porque el tiempo también, si quisiera ser donante de órganos, es en estos momentos, ¿no? Entonces no lo tomo como ¿sabes? Como algo personal para nada. O sea, ni como algo que yo tenga que reaccionar. Es simplemente una respuesta totalmente natural, normal, de una persona que está en pleno duelo. O sea, es decir, es que todavía ni me ha dado tiempo a mí asimilar que ha fallecido. Y entonces tú me estás preguntando algo que para mí es muy doloroso. Claro, es Que que, a ver, realmente es su respuesta y la mía es decir, lo entiendo perfectamente, paso dentro de, ¿vale? O sea, le da el tiempo que requieran y ya está. Y entonces se lo ofrezco y si es que no, pues no pasa nada. Es totalmente lícito y natural y que cada uno tenemos pues eso, nuestras creencias y nuestra historia de vida. sí, Hmm. conforme me lo estabas contando, salvando muchísimo las distancias, pero me estoy acordando, hace casi justo un año falleció mi padre, fue totalmente repentino, y lo he contado muchas veces en el podcast, pero el momento, y lógicamente ahí no había esa posibilidad. Y recuerdo que el momento cuando vino el de la funeraria y nos sacó el catálogo de elegir a ver qué ataúd cogíamos, a ver, no es que me ofendió, o sea, no me ofendió personalmente porque bastante es su trabajo y tal, pero lo vi como joder. mm,
mm, tomar una decisión ahora que estoy con todo el mogollón, entonces ni puedo llegar a imaginarme mm, el, lo que puede pensar una persona mm, que se le acaba de comunicar que ha fallecido su ser querido y se le plantea esto, porque a lo mejor lo piensa fríamente y te dice que sí, que sin problema, pero lo mismo tiene en ese momento ahí un secuestro amigdalar, como se dice, mm, y te va a decir que no, porque no es el momento en el que te puede generar esa respuesta, ¿no? mm. Sí, por eso es que realmente, fíjate, o sea, ahí tenemos muy, muy pocas negativas, hay un 10 un 15% de negativas, pero porque eh, o sea, hay, ¿no? Como mucha aceptación de la donación, o sea, es como ha habido mucha campaña también, mucho el ayudar, mucha lista de espera y aún sigue habiendo 5.000 personas. Entonces entiendo y lo que tú dices, ¿no? Que en ese momento tan crítico vengan a hacerte una pregunta, sobre todo de que tengo que decidir algo, ¿no? Y más como es mm, la donación de órganos, pero por eso yo siempre digo que es importantísimo que cuando tú, si pasa algo, cuando tú fallezcas, que lo hables. Es decir, si yo me muero mañana, si yo me muero dentro de 2 minutos, mira, Adrián, lo voy a dejar escrito en el podcast. Mira, quiero ser donante de órganos. Que si luego mi cuerpo se va a la ciencia, que se vaya a la ciencia. O, no sé, no quiero vivir si no tengo conciencia. Quiero que se me haga tráqueo, no quiero que se me haga tráqueo. Son decisiones que ves tanto todos los días, que ¿Me, cuesta me estás, me estás utilizando como testamento vital? total. Entonces, Adrián, es tan, ¿sabes? Para la familia que es tan importante que, que luego tomar decisiones, luego cargas con responsabilidad o con culpa. Mm. Entonces, es tan importante que nosotros en vida ya digamos qué nos gustaría o que nos planteemos, porque nosotros tenemos todo un billete en el bolsillo que no sabemos cuándo Sí, nos sí, vamos. totalmente. Entonces, nos creemos que eso infinito vamos a durar 70 años, 90, ¿no? La vida, eh, mm, pues eso todos los días a mí me demuestra que te cambia en un segundo. Mira, la tesis doctoral la hice con los lesionados medulares y esa fue como así se inició. La vida te cambia en un segundo. Mi padre también falleció en un accidente de tráfico que lo atropellaron con su bici y fue en un segundo. En la UCI llegan, no entiende de edad ni de, no, o sea, te cambia la vida en un segundo. Todo con la finalidad, por eso ya en mi experiencia, de todo te transforma. Toda experiencia que viene a tu vida es para hacerte crecer y para evolucionar, ¿no? Pero eso que hay que darle, ¿no? Pues eso, un sentido, un propósito y que te cambia todo en un segundo y que, no sé, hay que tener pues esa conciencia o esa presencia a donde estamos, ¿no? Y hacia dónde queremos ir. Bueno, Laura, y al igual que hemos hecho antes, para cerrar este bloque, ¿hay alguna cosita más que quieras añadir? Pues eso que me gustaría añadir que la donación, ¿no? Es algo muy libre, muy respetable, que es verdad que cada vez pues, más personas donan y más personas reciben un trasplante, ¿no? Y suman años de vida, ¿no? Y con calidad de vida. Y bueno, últimamente, ahora quiero hacer un estudio del impacto que causa cuando la familia pasa a lo que es el momento del fallecimiento en el quirófano, ¿no? En un ambiente tan hostil, en el momento que se retiran medidas en la donación en asistolia, pues hay familias que deciden no estar y hay otras familias que sí deciden pasar, ¿no? Entonces, ¿cuál es ¿no? ¿Cuáles son los motivos que te llevan a estar presente, ¿no? Es decir, yo no quiero, todo el mundo pregunta, ¿tú querrías que tu familiar falleciera solo? No. Pero el entrar a un quirófano, ¿no? Como a ese medio tan hostil, verlo ahí o retirarle, te lo impide, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te lleva al sí y al no? Porque es verdad que cuando las familias deciden entrar, pues se les dice por ejemplo, hace poquito se le da la opción de qué quieres que suene, qué te gustaría escuchar, te gustaría hablar, te gustaría decir, quién os gustaría pasar. Y recuerdo a una hija que falleció su madre y ella decía que le encantaba la salve rociera y que quería que sonara la salve rociera durante ese fallecimiento, ¿no? Durante el proceso de la limitación. Fue tan precioso, Adrián.
Es que fue tan hermoso. Otra persona decía, es que como a él siempre le gustaba escuchar la cadena dial, que se vaya escuchando la cadena dial, ¿no? Nosotros no sabemos qué es lo último que se escucha, cuál es la, ¿no? O sea, cada uno con su fe y sus creencias. Pero de verdad es muy bonito cuando una familia pasa y acompaña en ese momento, ¿no? Y hay otras personas que se quedan, pues no lo sé, ¿no? Y entonces lo que quiero indagar, ¿no? Pero quizás el miedo, quizás ya están absortos, quizás ya es una experiencia que me supera. Entonces un poquito indagar sobre eso, ¿no? Pero es Claro, verdad que es muy bonito. entonces, que yo esto lo desconocía. ¿Le dais la opción a la familia una vez que ya se ha hecho la extracción de órganos? Cuando ya cuando ya se van a eliminar todas las medidas o sea, cuando ya se va a eliminar todas las medidas, le dais la opción de que pasen a esa desconexión. Realmente, para tú ser donante de órganos tienes que haber fallecido, ¿no? Pero tú cuando hay un tratamiento que yo ya no puedo más, pero tú estás soportado por un ventilador, por drogas vasoactivas, por terapia, ¿no? Desde el momento en el que yo retiro todo, pero tú tienes que estar en quirófano porque esos órganos tienes que rápidamente someterlos a una perfusión, a una oxigenación, digamos como una máquina extracorpórea. Es decir, la donación en asistolia es que yo te llevo a quirófano, precanulo dos cánulas como el ECMO, ¿vale? Antes de que pase la familia pasa a ese quirófano, estaría, pues eso, todo muy bien puesto es decir, muy tapadito, todo, ¿no? Para que el ambiente sea lo más confortable posible para esa familia. Y entonces se retira todo, se retira el tubo, se retiran las medidas, se retira, y es el momento en el que esa persona ya fallecería. Entonces, desde que se para la circulación, ahí se cuentan 5 minutos y ya entonces empezaría el momento de extracción. Es en Ah, el momento en vale. el que tú retiras medidas. Es como si tú en la UCI, aunque no quieras ser donante de órganos, pero se limita ya el tratamiento de soporte vital o se adecua al tratamiento de soporte vital y tú ya falleces, entonces tu familia está contigo. La única diferencia es que tiene que ser en el quirófano porque la extracción de órganos se tiene que hacer de una manera, ¿sabes? Como un protocolo y un procedimiento. Y más o menos así, sí, o sea, no hace falta que sea estadístico, pero aproximadamente qué porcentaje de familias sí que quieren pasar 50-50. 50-50, ¿verdad? No lo sé exacto, no voy ahora Sí, a no, hacer. pero me refiero que si Sí, es algo que hay mucha diferencia entre el sí y el no, o más o menos equitativo. es equitativo, es equitativo. Y luego, antes de acabar este bloque, una duda que me ha surgido antes, que lo mismo es una tontería, pero desde mi ignorancia prefiero aprender que quedarme con la duda. Eh, Cuando una persona se hace, o sea, es donante de órganos, el resto del procedimiento o de los rituales, digamos, de si para llevarlo al tanatorio o todo eso, ¿cómo se hace? O sea, ¿eso interfiere en los rituales, digamos, normales o se le puede velar luego igualmente o cómo Y se hace todo eso? igual, todo igual. Normalmente a la familia se le dice, mira, dependiendo de los órganos, ¿no? Que sean donables, porque hay veces que, imagínate, pues si ha tenido una enfermedad hepática, el hígado no se va a poder donar, ¿no? Es decir, dependiendo de los órganos, pues más o menos iría de 2 horas, entre 2 y 4 horas, 2 y 3 horas. Entonces le diríamos más o menos a la familia, mira, cuando vaya a terminar, nosotros te avisaríamos. Pero en ese momento nosotros tenemos que tener también el contacto con el tanatorio, la funeraria, donde luego vaya a venir a recoger el cadáver, ¿no? El cuerpo. Realmente lo único que influye es que se va a demorar todo 3-4 horas, lo que dura la logística, pero todo sería igual, todo absolutamente. Es que el tanatorio tiene que venir al mortuorio, a por el cadáver, llevárselo a la funeraria y ya hacerle el velatorio, ya velarlo, todo, todo. Claro, es que lo desconocía y pensaba que a lo mejor precisamente una de las resistencias de la familia podría ser esa, pero Sí, hay gente que si quiere no terminar cambia. ya cuanto antes y puede ser decir, no, yo no quiero esperar más, yo quiero ya terminar con todo, ¿vale? Pero de manera general es verdad que tenemos, o sea, hay pocas negativas, no tenemos nada, pero que existen pocas negativas. Ya. Bueno, no nos queda mucho tiempo. Si vamos a aprovechar para tu último, bueno, último proyecto, no, pero de los tres que tienes en marcha ahora mismo, el,
que yo sepa, Sí. vamos a darle un poquito de espacio. ¿Lo presentas tú? Vale, pues bueno, este proyecto que traemos en danza se llama Supernova y, bueno, somos tres amigos que cada uno, digamos que movemos una energía, ¿no? Juan Antonio es el que mueve la inspiración, porque Juan Antonio García Méndez es pues es un experto en psicología social y es un maestro. Él inspira a los demás, ¿vale? Porque tiene una sabiduría innata, ¿no? Y es creatividad pura y es inspiración. Luego Vicente es cómico y enfermero y entonces tiene el don del humor. O sea, Vicente suelta un chascarrillo y ya está aliviado todo. O sea, cuando hay tensión, él sabe leer, sabe, ¿no? Cómo enlazar la broma, cuándo incluirla. Y es de verdad también. Y bueno, y yo pues ahí estamos moviendo la energía ¿Y de, tú qué energía? ¿En tú qué energía es la la del que amor. portas? La del amor. Bueno, La realmente luz, ¿no? todos somos amor, todos los seres humanos. Detrás de todo hay mucho amor. Entonces, bueno, Supernova lo que consiste es en, en llegar a esos entornos de trabajo, a esos entornos laborales, a esos equipos humanos y digamos que un poco hacerlo evolucionar en conciencia, ¿no? A través de estas tres energías, ¿no? Entonces, es generar armonía en las unidades, es generar confianza, es que ese equipo crezca, es que si tenga un propósito lo desarrolles. Entonces, bueno, vamos tanto a las unidades más privadas como a las públicas, por ejemplo, en hospitales, en áreas que quieran trabajar algo específico, lo exploramos y ya vamos a por ello, ¿no? Entonces nos marcamos normalmente con la jefatura o con los supervisores o con los jefes o no tienen por qué ser los jefes, sino con la unidad que quiera trabajar, pues unas líneas a seguir y a trabajar y entonces lo hacemos en tres bloques. Primero es uno intrapersonal, es decir, para que todo crezca, primero tienes que empezar por uno. Es decir, yo quiero cambiar algo, empieza por ti. Es decir, yo quiero acabar con la guerra en el mundo. ¿Qué paz hay dentro de mí? Es decir, porque si yo no sé dónde estoy yo no puedo. Es decir, yo quiero cambiar algo, empieza siempre por ti. Entonces hay una primera parte y una fase que es de trabajo intrapersonal. Luego una inter de conexiones, es decir, de tribu, de confianza, de comunicación, es decir, quién soy yo y cómo me relaciono entre ellos. Y luego la última es sobre todo de liderazgo, de propósito y de que al final toda tribu tiene que tener un gran líder, ¿no? Así que eso sería un poco el supernova. Y es que para eso, generar esa armonía y que para que algo brille, tienes que estudiarla y hacer que también mueran muchas otras cosas, ¿no? Para que realmente salga la luz pues, de cada persona o de cada unidad. Que por cierto, quien quiera saber cómo es la energía de Juan Antonio, está en el episodio 17, Qué hablando maravilloso. precisamente de esto, de tribu y de trabajo en equipo. Sí. Y nada, es un tío genial. ¿Qué te voy a decir yo a ti? Lo es, lo es. Aparte que yo digo que es un gran sabio, porque siempre ¿no? La experiencia, el conocimiento, Adrián, el conocimiento es infinito. No hay lugar en el mundo el ser humano tenga todo el conocimiento que existe. Pero lo que es la experiencia, es decir, yo puedo estudiar muchísimo sobre qué es la compasión y la teoría. Realmente es convertirte en ese ser compasivo. Entonces ahí está la sabiduría. Por eso para mí Juan Antonio es como que ya es un experto en muchas cosas por la experiencia vivida. Entonces, para mí eso es una persona sabia, ¿no? Quien ya se ha convertido en eso. Así que es un gran maestro. Te juntas de buena gente, ¿eh? ¿Eh? Que te rodeas de buena gente, digo. Sí. Aparte que yo, esto fue, hace poco escuchaba decir, si es que mira, al final, los boquerones van con los boquerones, las sardinas Sí. van con las sardinas, esto, ¿no? Entonces, decir, echa un vistazo a tu alrededor y quién tienes, porque esa es la frecuencia en la que tú emites. O sea, siempre es a tu alrededor quién hay, con quién te rodeas y esa es la frecuencia un poco. Y, y
y no había una, dice, es que todo el mundo se está quejando. Y tú dices, ¿y Te cuánta quejas queja tú de que hay se en quejan. ti? ¿No? ¿Y cuánta queja hay en ti, no? Claro. O sea, siempre echa un vistazo para ti, porque lo que hay exteriormente te está tirando una información de dónde estás tú. Tal cual. Es Qué así. sabia eres tú también. Es así. ¿Verdad? Es que cada vez lo veo más. Y es alucinante observarlo y observarme. O sea, porque ¡buah! Cuando empiezas a ser consciente de dónde estás, de cuáles son pues, tus creencias, cuáles son los patrones, desde dónde te mueves, las emociones que rigen tu vida, atiendes a la mente. O sea, es que te cambia absolutamente la vida y cómo percibes el mundo. Entonces dices, descubrir esto es para mí el mayor regalo. Es decir, ese autoconocimiento y esa contemplación hacia ti. Es decir, hacer consciente muchas cosas subconscientes. Pues nada, Laura, estamos llegando ya al final. Tengo dos preguntas que no sé si te avisé o no. Si no te avisé, vas a tener que improvisar. Una es si nos recomiendas algún recurso que, como digo siempre, puede ser una película, un libro, lo que tú quieras. Sí, pues mira, a mí como libro, un libro que, bueno, o sea, que es maravilloso y además está calibrado y testado y calibra muy alto por lo que emite, se llama El Dejar Ir de David Hawkins. Es pues eso, un gran maestro que ha dejado una obra exquisita en el mundo occidental y es como uno de los grandes maestros del siglo XXI, ¿no? Y es David Hawking y se llama el de Harry. Y con una técnica tan sencilla, tan sencilla, tan sencilla, que puede liberar tanto, o sea, te puede liberar, que todas las emociones son energía que se repiten, ¿no? Entonces te enseña cómo liberarla para aumentar ese nivel de conciencia, ¿no? Y al final que mejore tu vida y que mejore la relación. Entonces, para mí ese lo recomendaré siempre. Y, y luego hay una peli que me encantó, que se llama Planeta Libre. Ah, no lo había escuchado nunca. Planeta Libre, muy antigua, pero tiene una reflexión porque mete también mucho humor, ¿no? Y es como, o sea, no voy a hacer Spoiler. un spoiler, pero es hacia dónde podríamos ir la especie humana en la Tierra, ¿no? Como podríamos llegar, eso, a vivir cosas muy hermosas, si todos miráramos para adentro. Iba a decir de bromas, si no hubiera gilipollas. Claro, pero es que el gilipollas no sabe que es gilipollas, ¿verdad? Claro, a lo mejor es el que lo dice. Claro, y lo mismo dices tú de gilipollas, pues todos en algún momento hemos sido gilipollas para Ya por otros. eso. Si es que al final dices tú, ¿y cómo sé que no soy gilipollas? Porque hay gilipollas con el que compararse. Y todo al final es así, ¿no? Es decir, yo sé lo que es negro porque sé que hay blanco, si no, no Claro. sabría que hay negro. En fin, todas esas Bueno, cosas. Laura, y me duele esto de reírme ya. Y ya la última pregunta trampa, que no sé si la tenías preparada o no. ¿A quién me recomendarías traer aquí al podcast? Sabes que en principio es de divulgación de psicología de emergencias, pero todo lo que sea humanización y estas cosas para hacernos mejores profesionales me Mm. interesa. Mira, Adrián, pues yo te iba a decir una, porque te la voy a decir, ¿no? Pero me vienen tres personas, fíjate, y te la Bueno, voy pues a para 3 decir. episodios. Mira, Perfecto. me viene la que había pensado y que me viene mucho al corazón es Carolina Cánovas, que es la presidenta de la Ambulancia del Deseo, porque ella es un ser humano excepcional, ¿no? Entonces, si hablamos de humanización, a mí me encanta que las referencias sean seres humanos excepcionales. Y ella es una líder nata, tiene eso, mucha sabiduría, ha desarrollado también, tiene un programa, ella trabaja en el 061, es enfermera, y ha desarrollado también un programa, se llama Jacinto y sus amigos, que va por todos los coles enseñando RCP mediante dibujos animados. Es una maravilla, ¿no? Carolina, además, bueno, eso, cómo lleva la fundación, cómo llevó y lideró el COVID. Es una persona que puede aportar mucho y que dice, es una experta en humanización, porque decía, ¿y de qué voy a hablar yo? Digo, es que al final lo que tú haces es lo que eres. Y tú eres una experta en humanización porque tú humanizas dónde vas, ¿no?
Es decir, tú unes y las relaciones humanas son a tu lado fantásticas. Entonces, Carolina para mí es un ser excepcional. Luego me viene Vicente Rubio como enfermero y cómico, porque cómo usa el humor para, o sea, en el ámbito sanitario, ¿no? Y cómo abre conferencias y tiene esa soltura y cómo usar el humor pues para todo, ¿no? Para todo en la vida, ¿no? Pero sobre todo para unir equipos y me viene, ¿no? Que puede también ser hacer un podcast maravilloso. Y luego también me viene a la mente Marta Rubio, que es una psicóloga experta en emergencias. Y para mí, eso, o sea, es que es, aparte de pues una excelentísima persona, es una magnífica profesional. Tiene listas de espera y espera, pero porque estar en contacto con ella es una maravilla. O sea, es como, dice Laura, yo mi don, o sea, mi propósito es ser lo que soy, ¿no? Ella está en esencia, ella es pura, ¿no? En ayudar y en ser terapeuta. Entonces, eso, tiene además el don de la comunicación. Cuando tú la escuches, tiene una voz que para hacer podcast es maravillosa. Así que me vienen estas tres personas, Adrián. Pues tienes tres deberes, porque Sí, tendrás que sí, mediar un poquito para que acepten. claro. Claro que van a aceptar, ellos sí están dispuestos a echar una mano y a darse a conocer, no sé, pero ya no a darse ellos, sino a dar a conocer pues lo que hay o a lo que se dedican, ¿no? Que es maravilloso. Bueno, Laura, por nada, ha sido un verdadero placer hablar contigo. Además, te he dicho ya, me transmites una energía Igualmente, vamos, de Adrián. esto que te revitaliza cuerpo y mente. Eres como Red Bull. Qué bien, me ha encantado, muchísimas gracias y gracias Juan Antonio también Sí, por esto. porque si no fuera por él, no habría dado yo contigo. Claro, sí que ha sido un placer, Adrián, lo haces todo muy fácil, es maravilloso. Es verdad. Venga, nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias.